Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Sabías que tu tarjeta de la biblioteca también es una laptop con internet portátil? Con tu tarjeta puedes llevarte una laptop y una hotspot a tu casa y conectarte donde tú quieras. ¡Qué fácil! Gracias. Puedes conectarte en cualquier lugar o venir a tu biblioteca. También hay clases, eventos, impresoras y películas en streaming y todo gratis con tu tarjeta. ¿Ya tienes la tuya? Sácala hoy mismo. Es gratis. Te esperamos en Snow Owl Libraries. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día que nos estén viendo. Mi nombre es Diana Oliveros y estamos comenzando un episodio de Se Habla Podcast. Así es, y yo me llamo Jaime Méndez, hoy tocando un tema completamente diferente al que hemos estado tocando. Casi cada semana hablamos de temas muy distintos. Sí. Algunas veces por ahí repetimos temas, pero con ángulos diferentes. Yo creo que el de hoy es un poquito así. Cuéntenos también, en un paréntesis, ¿no? Antes de entrarle al tema, cuéntenos en los comentarios qué temas les gustan más, porque hay veces que hablamos de cosas de migración, hay veces que hablamos de cosas de pareja, hay veces que hablamos como de las diferencias culturales, siendo de diferentes países. Como ser inmigrante, después de muchos años regresar a tu país, cómo te ve la gente. Ese me gusta A veces ese de tema. cosas políticas. A veces de las bellezas de nuestros países, de la comida. Hablemos de Sí, todo de en este, paseos y en este viajes. podcast, hablamos un Sí, sí, poquito sí. de todo. Pero si tienen algún tema preferido, cuéntenos ahí en los Sí, comentarios. algo que no habíamos hablado o que Sí, también. ustedes tengan algún tema por ahí, algún enfoque diferente a un tema que ya hemos tocado, porque pues sí, vamos a hablar de todo eso. Bueno, el tema de hoy, como decíamos, ya habíamos hablado algo de esto se trata del cuidado de nuestros familiares cuando ya están mayores y cuando son completamente dependientes y ya no pueden vivir por sí solos. Y no solamente estoy hablando de los padres, pero generalmente es los padres, ¿no? Por cuestiones de la edad, diferencia de edad, los padres, digamos que normalmente son quienes primero van a estar necesitando de su cuidado, pero muchas veces los hijos, las hijas, pues no pensamos en que ese momento va a llegar, pero ese momento por lo general llega. Sí. Y también se da, como dices, no solo en el caso de las personas mayores, hay muchas veces que alguien tiene desafortunadamente algún accidente y queda con una discapacidad muy severa, o cuando hay niños que nacen con alguna discapacidad, también requieren mayores cuidados, ¿no? Y es un tema que ya habíamos tocado en el podcast anteriormente, pero la verdad es que queremos volverlo a retomar y a lo mejor a platicar de otros aspectos, porque también es algo que a nosotros nos está llegando muy personalmente, ¿no? Es algo que estamos viviendo el día de hoy y nos damos cuenta de lo difícil que es poder conseguir que esas personas tengan el cuidado que merecen. Y también uno inevitablemente hace comparaciones, ¿no? De cómo suceden las cosas en diferentes partes y muy particularmente en el caso de nosotros como migrantes, cómo sucede en México o en Colombia en comparación con lo que sucede aquí en Estados Unidos. Y la verdad es Totalmente. que siento que este episodio pinta ser uno de esos episodios como de quejas. Sí, bueno, sí, te quejas en cierto modo, pero también de un poquito de abrir los ojos y darnos cuenta de que, como decíamos, eventualmente vas a tener que ayudar de una manera u otra a tus seres queridos, generalmente pueden ser a tus padres. Y como otra vez, a veces no lo pensamos, no dimensionamos, No planeamos para ello. no dimensionamos qué tanto trabajo, qué tanta necesidad hay y qué tan mal entrenados estamos para cuidar a nuestros padres cuando ya ellos necesiten de nuestro cuidado, cuando no sean dependientes. Y eso yo creo que es lo más importante, es qué tan mal entrenados estamos. Nos toman por sorpresa y tú mencionas algo, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre países latinoamericanos y otras culturas, también pueden ser, digamos, en el Medio Oriente, qué sé yo, en donde es más normal que los padres se vengan a vivir a la casa con los hijos y que eso sea ya un hecho, de que la abuela vive en la casa con las Que hijas o le con dicen los los nietos. hogares multigeneracionales, ¿no? Exactamente, Ujú, pero ujú. acá en Estados Unidos es muy diferente. Aquí, de hecho, cuando ya cumples 18 años, ya hay padres de familia que no ven la hora de que se acabe de soplar las velas para sacarlo de la casa. Y por ende, esos mismos hijos, pues cuando los padres ya están grandes, dicen, pues usted me echó de la casa, entonces yo tampoco. No hay ese tipo de compromiso entre los hijos y los padres. Tal vez en algunos casos sí lo hay, no digo que todo el mundo funciona igual, pero se ve mucho menos que en nuestros países, donde sí asumimos que a la abuela o a la mamá cuando ya está mayor, que ya generalmente viene siendo abuela, también la vamos a cuidar.
Y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Finalmente aquí en Estados Unidos, bueno, el planteamiento es que si llegas a la vejez con tu retiro, con tu seguro social, vas a poder pagar por algunos de los servicios que vas a requerir, ¿no? Ujú. Pero la realidad y lo que estamos viendo es que muchas veces esos servicios son tan caros que son completamente inaccesibles para la mayor parte de las personas, ¿no? Sí. Yo estaba viendo por ahí saqué unas cifras como promedios a grandes rasgos de lo que cuesta en el estado de Washington. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman residencias de memoria, memory care. El promedio estatal está en 7,831 Del estado de dólares Washington, en el estado de Washington. el Sí, promedio. sí. Este, Yo le apuntaría inclusive más alto dependiendo del tipo de sí, cuidado que necesita, porque si una persona que necesita, digamos, físicamente o mentalmente tiene, digamos, limitaciones muy grandes, ese promedio puede subirse a los $10,000. Y sí, se los digo sí, sí, porque ya sí. lo averigüé. Sí, también otra cosa Mensuales. que le llaman nursing home, que es como, son diferentes como modalidades de estancias de cuidado para adultos mayores. En Washington, con una habitación semi privada, o sea, ni siquiera es que tenga su habitación individual, alrededor de $9,500 al mes. Mensuales. Es un costo que, a ver, díganme ustedes, ¿quién aquí puede, uno individualmente pagar $9,000 mensuales para poder vivir dignamente? Ujú. Y aunque tengas una familia con varios hermanos, $9,000 es una cantidad estratosférica, Claro, ¿no? estamos hablando de que si no depende de, no sé, 3, 4 hermanos, tienes que sacar por lo menos 3,000, $3,500 mensuales para poder pagar el cuidado de tu familiar, de tu mamá o de tu papá, ¿no? Ujú. Entonces, o puede ser un hermano, puede ser, qué sé yo, o una pareja inclusive también. Así de que sí, son cosas que hay que planearlas porque las ayudas del Estado son mínimas en ese sentido. Y mínimas a veces te digo que dependiendo de cómo es la situación financiera o qué tanto retiro está recibiendo tu familiar. Pues Y, puede que sea casi nula. y yo me acuerdo que hace no mucho crearon, es como un nuevo, es que no sé si impuesto es la palabra correcta, pero es como un nuevo beneficio que crearon hace un año más o menos, poquito más, aquí en Washington que se llama WA Cares, o sea, WA Cares, en el que uno le descuentan de su nómina mensualmente y es un fondo que se va Mm, creando para ujú, que después de 10 años que estás cotizando con esa cosa, te dan cierto apoyo financiero ujú. para los cuidados de largo plazo, precisamente, ¿no? Eso está Pero es bueno. muy nuevo y entra en vigor después de que pasa cierto tiempo que uno está ahí aportando, ¿no? Es una buena idea, la verdad es Sí, que sobre sí, todo para personas que no tienen seguro social, que no tienen un plan de retiro sólido, bueno, pues eso es mejor que nada, ¿no? sí. Pero ¿qué pasa cuando no hay acceso a esos servicios? Exacto. ¿Qué hacen? Entonces, las diferentes opciones son una, o uno tiene que dedicarse a cuidar a esa persona y repartirse entre todos los hermanos si la persona vive, o las personas, porque pueden ser los dos, ¿no? Ujú, Padre y madre, ujú. viven independientemente, entonces tomarse turnos y bueno, también depende de qué tanta necesidad de compañía o qué tanta necesidad de movilidad tengan, etcétera. Y la otra es, sin duda, si no tienes los $10,000 mensuales para pagar para el nursing home o para la casa hogar o qué sé yo, que se venga a vivir con uno de los hijos. Esas son dos opciones, pero hay una tercera opción. Ah, sí, 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 ya sé cuál es la tercera opción, sí. La tercera opción es que en Latinoamérica, bueno, si tú eres, no sé, de Guatemala, de Honduras, de Ecuador, de Colombia, de México, etcétera, hay este tipo de servicios a una fracción del costo. Yo soy de Colombia, entonces, digamos, lo que hemos averiguado, por ejemplo, en Colombia, ¿cuánto costaría una casa hogar con todos esos servicios? Los que aquí valen $10,000, allá vale menos de $2,000 al mes. Esa ya es una cantidad que entre los hermanos y entre todos se puede pagar. Obviamente, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio es que tu pariente va a estar lejos. Entonces, ahí hay que balancear qué es importante, dependiendo también cuál es la necesidad y cuáles son las facultades de la persona mentalmente, ¿no? Hay casos en que hay Alzheimer, hay demencia avanzada, en donde tal vez el pariente, el ser querido, pues simplemente ni siquiera estando al lado de uno sabe que está al lado de uno, porque ya simplemente está muy desconectado o desconectada, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues va a ser más difícil, pero de todos modos tu pariente va a estar lejos de ti. Sí, son decisiones, la verdad es que muy, muy difíciles, ¿no? Y ahí entra un poquito como, yo veo dos cosas, ¿no? Que me gustaría mencionar. Uno es, y bueno, para a lo mejor desarrollarlas un poquito más cada uno. Uno es
apreciar a la gente que dedica su tiempo a cuidar a los familiares, yo Sí, creo que es algo que no valoramos suficiente. Y por el otro lado también, pues ese mensaje a los gobiernos y a las autoridades, decirles, oigan, necesitamos que establezcan facilidades para el cuidado de la gente, ¿no? sí, Porque en una economía en Estados Unidos donde quedarse en casa sin un trabajo es absolutamente un lujo, sí. entonces necesitamos que haya guarderías, que haya lugares de asistencia para personas mayores, los centros para personas mayores que pasan ahí actividades de día, Ujú. apoyo de cuidadores o cuidadoras que puedan asistirles a las familias. Todos esos servicios son necesarios y tienen que estar a un costo accesible, ¿no? Sí, sí, mira que olvidé que hay otra opción. Si tu padre, tu madre, si los dos están viviendo de manera independiente, obviamente, pues si los hijos están acá o no sé, una parte de los hijos están aquí, pues pueden turnarse, pero también hay otra opción y es pagarle a alguien individualmente para que los cuide y los atienda y les dé comida o les ayude a limpiar la casa o les ayude a llevarlos al supermercado, qué sé yo, que también pues ya bajaría el costo bastante, ¿no? Estamos hablando, no sé, pues, un servicio puede costar $30 la hora. Sé que hay unos que los paga el Estado, que hay gente que puede calificar para esos. A esas personas pagan más o menos 45 la hora, ¿no? Si lo hacen a través del Estado, pues es diferente, pero si lo hacen directamente, pueden conseguir personas que pueden hacer esto. Y hay gente que hace ese tipo de trabajo. Yo siempre sí le recomendaría a la gente que si alguien te dice, no, es que yo voy a abrir en mi casa voy a recibir personas mayores y todo, tenga mucho cuidado, mucho, mucho cuidado porque una cosa es querer recibir el dinero, que pueden ser $2,000 mensuales, 3,000, 4,000, 5,000, por ese tipo de cuidado. Pero otra cosa es cuando esa gente esté viviendo en la casa y saber la dependencia que tienen que ponerle, porque es que hemos sabido de casa hogar que no son necesariamente oficiales Ah, y allí pueden pasar una gran cantidad de cosas. Abusos contra las personas mayores, pueden, descuidos, puede haber negligencia a la hora de darles las medicinas, que le den la medicina que no es, o sea, maltrato. exacto, el maltrato, sobre todo el maltrato, porque obviamente las personas mayores pueden ser muy tercas, pueden acabar con la paciencia de cualquiera, dependiendo, ¿no? O tú quieres que haga algo y no lo hace, no lo hace, no lo hace. Entonces, si no son los familiares de ellos, ellos no van a tener esa paciencia que uno como hijo, como hija, a duras penas a veces puede aguantar, ¿no? Porque a veces es difícil también, o sea, somos seres humanos, a veces nos impacientamos también, que no deberíamos, porque son nuestros padres y hay que entender perfectamente que pues no son ellos, no son ellos mismos o ellas mismas. Sí, la verdad es que es una situación difícil de navegar porque mucha gente hace esa comparación, ¿no? Bueno, mis papás me cuidaron cuando era pequeño, ahora yo los cuido cuando son mayores, pero la verdad es que no son cuidados equivalentes, ¿no? A una persona mayor no se le puede tratar ni se le debe tratar como a un niño pequeño, ¿no? Una Ujú, persona mayor tiene conciencia, tiene experiencia, ujú, tiene un criterio propio, y a lo mejor un niño pequeño pues todavía no, ¿no? claro, Entonces claro. es como hacer la comparación, ¿no? Si vas con la calle con tu niño pequeño, tú agarras al niño y el niño te sigue para donde vayas, quiera o no quiera el niño, Ajá, ¿no? sí, Con un adulto mayor no, sí, no funciona igual. sí. Yo he estado pensando últimamente con esta experiencia que estamos teniendo, similar a esta, que a veces este familiar es como un niño que depende, que necesita, que sí, depende de muchas cosas y se comporta a veces como un niño, ¿no? Con terquedades y con cosas. La diferencia es que el niño aprende. El adulto mayor que está en esta situación ya no aprende. Simplemente va a tener eso y se va a empeorar eso. Entonces, por eso hay que tener mucha más comprensión y mucha más paciencia, ¿no? Y también educarse, es importante educarse de cómo manejar. Hay grupos de apoyo, hay terapias inclusive para lo que les llaman los cuidadores de estos familiares, para que podamos entender pues cómo manejar esas situaciones, ¿no? Sí. Que son bastante complicadas. Sí, no, y la realidad es que también, bueno, estamos haciendo un poquito la comparación a cómo son las cosas aquí con respecto a América Latina. En América Latina generalmente las familias son como que más grandes, ¿no? Y más apegadas. Uno tiende a vivir en la misma ciudad donde viven también los hermanos, los primos, tíos, tías. Claro, hay una... Entonces, como que la red de apoyo suele ser más grande. Entonces, si algún día tú no puedes cuidar a tu papá, tu mamá, porque tienes que hacer algo, por ahí tu hermano, tu hermana, tu prima, la tía, alguien de pronto puede salir a apoyarte, ¿no? Sí, eh, Aquí eso es mucho más difícil. Pero la contraria es que también aquí en Estados Unidos
sí hay muchos servicios que allá no existen, ¿no? En América Latina no existen. También aquí ¿Cómo hemos cuál? tenido la experiencia de, por ejemplo, los senior centers, ¿no? En México creo que les llaman como casas de día, es algo así parecido, que aquí uno puede solicitar ese servicio y muchas veces es gratuito, ¿no? Ni siquiera tienes que pagar nada, van y llevan a la persona al centro donde tienen todas las actividades, ahí les dan clases, bailan, les dan de comer, hay grupos específicos en algunas partes para hispanos, entonces Sí, pues están ahí con puras personas donde también pueden estar hablando sí, español. A mí eso me parece un gran sí. servicio que si ustedes no lo han escuchado, búsquenlo a ver si lo tienen en su localidad porque es muy bueno. Sí, hay senior centers que son completamente gratis, y como decías, hay unos que son específicamente para latinos y los hay en diferentes partes. Bueno, también el shuttle es un bucecito, hay organizaciones que tienen un bucecito que transporta a esta persona y la puede llevar ya sea al supermercado una vez a la semana y van y la esperan y después la vuelven a traer, o al senior center o a citas médicas. Entonces, este tipo de servicio también existe. Obviamente para personas que pues, independientemente pueden subirse solitas, llegar al supermercado, después bajarse y saber que esta persona, cuando el problema es Alzheimer, demencia, ya es diferente porque va a necesitar siempre una compañía. Supervisión, ujú. Quería decir algo muy importante también que yo no sabía, que bueno, me enteré cuando empezamos a enfrentar esta situación con mi familiar, y es si tus papás tienen algunos bienes, tienen, o sea, una casa, tienen cosas en su haber, un carro, etcétera, hacer lo que se llama un poder, en inglés, un poder de legal o de abogado, en inglés se llama un power of attorney, que uno de los hijos o hijas tenga este power of attorney, este poder para, ahí sí valga la redundancia, poder hacer cualquier transacción económica, poder tener control de sus cuentas, poder ser la persona a la que la llame el banco y le diga, oye, necesitamos hacer algo, esto está pasando, y que esa persona tenga el poder de hacer esas transacciones y de manejar las cosas, porque una vez la persona ya mentalmente no pueda manejar esto, y otra vez, casi sin excepción, va a ocurrir en algún momento, pues alguien más tiene que hacerse cargo de eso, o si no, después es muy complicado tener que hacerlo después de que la persona ya no tiene facultades para poder darte el poder, valga la redundancia otra vez. Ese es un buen tema y lo que platicábamos de un inicio, ¿no? La verdad es que es algo en lo que no le dedicamos suficiente tiempo para planear. No nos enseñan. Exactamente, y cuando llega el momento dices, bueno, pero es que, ¿por dónde empiezo? Y te das cuenta que hay una cantidad de asuntos Ujú. de los cuales hacerse cargo y ese es uno de ellos, ¿no? O sea, la verdad es que es mejor ir previendo todas esas cuestiones para que cuando llegue el momento ya saber qué hacer, ¿no? Ujú, Y va ujú. desde saber exactamente cómo está la situación de retiro, tanto de tus familiares como de uno mismo, porque eso es algo que uno tiene que ir viendo desde que empiezas a trabajar, Totalmente. empezar a planear o sea, de tu 401k, tu IRA o Sí. cualquier versión o esquema de retiro que uno tenga acceso o que uno pueda tener, es importante conocerlo, saber cómo funciona y cultivarlo. Y para Sí. las personas que ya están en esa situación, pues saber exactamente cómo está eso, tomar las decisiones con ellos siempre que sea posible y que todavía estén con esa posibilidad, pueden tomar todas esas decisiones juntos y juntos tomar la decisión de quién se va a hacer cargo de qué en un futuro, Sí. ¿no? Oye, algo que aprendimos también en este proceso es que, por ejemplo, en el caso de mi familiar, esta persona tiene una casa a su nombre. Y dijimos, bueno, pero el problema de que no califica para algunos programas es porque como tiene la casa a su nombre, el Estado dice, no, pues tiene suficiente plata, venda la casa y con eso se paga su cuidado por unos años. Pero ¿qué pasa cuando se acabe la plata de la casa? Mientras que si la casa sigue a su nombre, se puede rentar y con la entrada de esa renta, pues ella puede pagar muchos de sus servicios, ¿no? Para complementar lo que los demás podemos hacer por esta persona. Resulta que, pues dijimos, no, pues entonces quitamos la casa de su nombre, como ya tenemos el poder, y la traspasamos, ¿no? Es como, pues, se puede hacer un fideicomiso, hay diferentes formas de traspasarlo, que es algo así como una herencia adelantada, ¿no? Eventualmente la casa va a pasar a los hijos, ¿no? Por ley, primeramente a los hijos. Resulta que no, si uno pasa una casa, de todos modos, el Estado va a ver por los últimos 5 años si esa casa ha estado a nombre de esta persona. Entonces, no es automático que tú pasas la casa o sí, se la pasas a algún otro familiar, porque el Estado dice, no, tiene que esperarse 5 años. Eso es una advertencia porque si ustedes quieren que su familiar califique para este tipo de servicio, especialmente el Medicare, que sí le pagaría por una gran cantidad de ayudas, piénselo antes.
y hablen con su pariente y decirle, oye, de todos modos va a ser una herencia, pasemos la casa, la van a traspasar antes y hablar con un abogado, se llama elder lawyer, los abogados que se especializan en este tipo de transacciones. Elder significa persona mayor, elder lawyer es un abogado que trata de este asunto de personas mayores, cómo pueden hacer ese tipo de transacción. Y piénselo, porque ya 5 años después, ya ese pariente sí calificaría por esta ayuda y se ahorrarían un montón de dinero, ¿no? Sin tener que tomar, digamos, medidas no desesperadas, pero sí no las ideales de tener que mandar a su pariente a otro país para que allá sí pueda costearle el cuidado. Y bueno, ahí va un poquito la advertencia, ¿no? Que pues obviamente nada de esto es como que un consejo, una recomendación que les estemos Sí, dando a ustedes que les hagan, porque la verdad es que cada caso es individual, entonces nosotros no podemos recomendarles qué hacer. Estamos platicando como que a modo de anécdota lo que hemos ido conociendo y descubriendo nosotros, pero siempre lo mejor es que ustedes se asesoren con un experto y en ujú, este caso hay abogados que les pueden decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede pero no se debe o cualquiera que sea el escenario, ¿no? sí, otra cosa que quería regresar otra vez, ¿a qué pasa cuando tu familiar, ustedes deciden, no, entonces al familiar es mejor mandarlo a nuestro país de origen, a la ciudad de origen, porque ya está familiarizado, familiarizada con su ciudad, eso sería lo ideal, y también donde tenga pues esa red de apoyo, ¿no? Una idea que se nos ocurrió es que nosotros podemos pagarle a un pariente cercano o a una amiga, amigo cercano de este pariente de nosotros, pagarle para que porque las casas de hogar, pues ahí los van a tener, pero no necesariamente ahí los van a sacar a pasear, ni al supermercado, ni a, ¿no? Hay limitaciones. Que esa persona que sea una cara familiar, como no podemos estar nosotros ahí, que pueda llevarlo o llevarla a diferentes lugares y se le paga. Y obviamente va a salir muchísimo más barato, es costeable poder hacer eso, mientras que aquí, págale a una persona, Uy, es ya carísimo. va a salir muy Sí, caro, sí, sí. no va a ser tan fácil, porque bueno, a menos de quizá cuánto tiempo lleva tu familiar acá, puede que ya tenga más vida acá o ya no tenga nadie donde está, qué sé yo. Digamos Sí. que son alternativas, no es para todo el mundo, hay gente que se salió de donde vivía porque simplemente no podía regresar. Obviamente esa no es una opción para esta persona, ¿no? Si no puede regresar a ese lugar, pues ni modo. Pero para quienes sí, y tienen parientes y tienes amigos y qué sé yo, y tu familiar creció y está familiarizado con ese lugar, habla el idioma, come la misma comida, el clima es bueno, qué sé yo, puede ser una buena opción. Que finalmente es lo que hacen un montón de estadounidenses que se Sí, van a México, ¿no? A Jijic, a San Miguel de Allende, a retirarse, porque allá les va a ser más fácil pagar el hospital, pagar el asilo, pagar el cuidado, sí, porque a lo mejor acá pues no los van a cuidar los hijos ni nada. sí. Entonces van y se instalan allá. Entonces, digamos, pues es una versión más o menos similar a eso, ¿no? Lo ideal sería que todas las personas que asumen esas tareas de cuidado pues pudieran recibir una remuneración, ¿no? Porque la realidad es que la gran mayoría de las personas que cuidan a alguien más ni reciben ninguna remuneración y lo hacen pues simplemente por el amor a la persona, por Ujú, la lealtad con la ujú. familia, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Pero es un trabajo que es costosísimo si uno lo quiere pagar y hay que valorarlo mucho a quienes sí tienen la oportunidad de hacerlo, y siempre que se pueda pagarlo, ¿no? Sí, y otra cosa que también, como digamos que sí nos agarró un poquito por sorpresa a nosotros, eso, aunque obviamente, otra vez, no siempre sabemos que va a venir, o sea, en alguna parte de nuestro inconsciente sabemos que en un momento así va a venir, que un pariente tuyo, tu papá, tu mamá especialmente, va a depender de ti, no planeamos. Pero otra cosa que puede ser es tener esa conversación con tus padres, pero antes de que lo necesiten, Sí. decir, oye, cuando llegue este momento, ¿qué te gusta? Y tal vez esa es una manera de irse adelantando, ir planeando, irse preparando, no solamente económicamente, sino psicológicamente también, Sí. a que esto, Ari, no te agarre de sorpresa, porque esto también puede terminar en conflicto entre los mismos hermanos y hermanas. Ujú, Nos ha ujú. pasado, nosotros también nos hemos peleado porque uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa, pero el otro no sabe porque está viviendo lejos y bla, 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 y entonces, o sea, pero ese tipo de conversación en familia puede adelantar y para cuando llegue el momento ya hay muchas cosas que están claras, ¿no? Y va desde conocerlo de cómo está la situación de fondos de retiro de esa persona hasta los gastos funerarios, ¿no? Que es algo Esa bien es otra. difícil, que es algo bien difícil de tratar, Nadie pero quiere la hablar verdad de es eso. que nadie quiere hablar, pero la verdad es que qué bueno sería poder tener la oportunidad de decidirlo
con antelación y cuando las personas que, bueno, van para allá, que en realidad todos vamos para allá, Sí. pero que lo puedes hacer consciente, ¿no? Que puedan decir, bueno, pues a mí me gustaría que fuera así o así, yo quiero en este lugar o en este otro, o no quiero nada, o lo que sea que sean las decisiones, pero que se puedan tomar con anticipación y que la gente pueda decir, ok, bueno, pues tenemos 10, 15, 20 años para hacer un cochinito y armar los gastos funerarios así, con todo el lujo, con el que quiere, con los mariachis, con la comida, con las flores. Deberíamos hablar de Este, eso un día, hacer tema de cómo quieres que te entierren. Ay, suena horrible. Pero sí, está bueno eso. Hay gente que dice, yo no quiero que llore. Pues, ¿cómo no van a llorar? Entonces no quiere que te quiera nadie. Sí, 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 bueno, Pero una petición un ese poco es otro rara, tema. pero Ese es otro tema. Bueno, pues entonces ahí esperemos que esto pues sea de algún tipo de ayuda, esta guía, esta orientación y estas experiencias nuestras. Como decía Diana, no es necesariamente recomendarles qué tienen que hacer, pero tal vez compartirles nuestra experiencia por sí, si les es de alguna utilidad. sí, eso es todo. Bueno, pues hasta la próxima. Se habla podcast, extraído hoy por Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Los programas de ayuda financiera de Seattle Public Utilities te ayudan a ponerte al día con tus facturas pendientes y ofrecen descuentos continuos para las personas que califican. Llámanos para más información al 206-684-3000. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union. Tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Comcast. Comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Península Credit Union. Servicios bancarios en español en la Península Olímpica. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.